Para nosotros es un placer charlar con ella, hace mucho que no lo hacemos, estamos hablando de la profesora Rosa Garbarino. Hablamos un poquito de Rosa Garbarino, ex decana por 2 mandatos de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, ex ministra de Educación, profesor de Historia, una verdadera conocedora de la educación, además. Rosa, o profesora Garbarino, muy buenos días. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, te saludan desde Los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va, profesora Garbarino? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel. Muy bien, estamos muy bien. Le agradezco su atención. Hace mucho que no charlábamos con usted, de tener el placer de charlar con usted. Bueno, antes de entrar en el ámbito, porque bueno, también este año 2025 se larga la carrera al rectorado, se larga la carrera al decanato en las distintas, o a los decanatos en las distintas casas de altos estudios que pertenecen a nuestra universidad, a nuestra querida Universidad Nacional de San Juan. Rosa, pero, a ver, ¿docente hace cuántos años, Rosa? Y mire, yo me he recibido en el año 1985. Bien. Así que imagínate, muchísimos años, toda la vida. Bueno, no vamos a sacar la cuenta, hace mucho. Hace mucho. No saquemos la cuenta. Mamá, ¿hace cuántos años? También tengo entendido que ella es abuela. Sí, tengo 3 nietos, o sea, 2 varones y una nena. Y bueno, mis hijos son 3, la más grande, Celeste, Gustavo, y Noelia, que no se encuentra en Argentina, sino que está trabajando en Canadá. En el exterior. Sí, muy contenta con la familia, con mi esposo, o sea, toda la vida de lucha, de trabajo, y bueno, realmente uno disfruta estos dones que le da Dios y esas gracias y bendiciones de poder tener una familia, ¿no es cierto? Que siempre contenga cuando uno quiere luchar por ideales y demás, y que ellos estén siempre al lado para apoyar, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Y toda una vida de docente y preocupada por la educación, ¿no, Rosa? Sí, totalmente. Mira, yo digo siempre, es una pasión, yo sueño con poder ver la educación en nuestro país, que realmente vaya avanzando. Sé que es un camino largo, porque una mejora en educación no se ve en forma inmediata. O sea, tienen que pasar varios años para empezar a ver los resultados. Y no se trata de un cambio de ley de educación, ni se trata tampoco de presupuesto solamente, sino que se trata fundamentalmente de algunos ítems que ojalá alguna vez los podamos ver en nuestro país, que es la jerarquización de la profesión docente, los salarios dignos indudablemente, porque el docente necesita tener tiempo, no solamente el tiempo que tiene en el aula, sino el tiempo, ¿no es cierto?, que necesita para planificar, para crear, más con un alumno como el que hay hoy, que es un alumno que está, digamos, totalmente interpelado por las tecnologías. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en la formación docente, hay que trabajar mucho con los ministerios de educación de cada una de las provincias, en este caso de la jurisdicción nuestra, decirle que veo con realmente beneplácito que se está trabajando mucho. Hay programas que se han implementado en el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, también voy teniendo contacto con gente que va haciendo capacitaciones, y bueno, y hay que tener también la paciencia para saber que esto demora, porque no estamos hablando, ¿no es cierto?, de un experimento donde, pongamos en un lugar algo más de otra cosa y nos dé un resultado. Esto estamos hablando de trabajo permanente con seres humanos, con la formación, y bueno, ese es el tema que a mí fundamentalmente me apasiona, me ha apasionado, y bueno, va a ser lo que por lo que voy a luchar toda mi vida. Perdón, Daniel, ya te doy el pase. Fuimos testigos cuando Rosa Garbarino, en su segundo mandato, me animo a decir, como decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, me animo a decir que tal vez fue la segunda o la situación más compleja que le tocó atravesar como decana, como docente y como argentina, y como mujer también. A Rosa Garbarino fue nada más ni menos que atravesar la pandemia 2020, ¿no, Rosa?
pero también fuimos testigos de que trabajaste con mucho ahínco, siempre preocupado, y me animo a decir que la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, bajo tu mandato en la pandemia, nunca selló las puertas, es decir, se trabajaba y se contenían los alumnos por más que no estuviésemos en fase 1 en la cuarentena súper estricta que tuvimos y la más larga del mundo tal vez que tuvimos en nuestro país, ¿no? Totalmente, para nosotros fue todo un desafío, porque ¿cuál era el problema? Decir, primero que estuvimos encerrados durante muchísimo tiempo, pero más allá de eso teníamos dos opciones, o quedarnos encerrados en la casa con los brazos cruzados. A mí personalmente me pareció que eso no podía hacerse de ninguna manera, por dos razones, o sea, porque uno estaba cobrando un sueldo y no estaba trabajando, entonces, no, había que trabajar. Y entonces empezamos a idear y a ver la realidad de nuestros alumnos. Nuestros alumnos, la mayor parte, decían, bueno, vamos a darles clases virtuales, pero no tenían forma de conectarse. Y entonces todo fue un tema de pedir, golpear puertas, pedir permisos, poder trasladar apuntes a los alumnos que no tenían forma de conectarse para que pudieran estudiar. Es decir, fue un trabajo realmente enorme que se hizo, pero lo más maravilloso de todo esto es que dio muy buenos resultados en los alumnos. O sea, se dieron clases inclusive de arte, clases de música, también luego que ya pudimos poner toda la tecnología para las clases virtuales. Empezamos a ir a los municipios para golpear puertas, para que pudieran tener en los TIC de cada municipio los alumnos la posibilidad de conectarse. O sea, se trabajó muchísimo y realmente le puedo decir que dio muy buenos resultados, pero bueno, era eso, tener claro cuál era la realidad de nuestro alumnado, porque sabíamos perfectamente de las condiciones sociales y económicas que tenían la mayoría de nuestros alumnos, ¿no? Bien. Recuerdo que en alguna oportunidad también hasta se empezó a producir, si mal no recuerdo, alcohol en gel para a través de filosofía para poder entregar justamente, ¿no?, a la ciudadanía en general en esa oportunidad, no solamente a los estamentos que tenían que ver con la Facultad de Filosofía. Pero recién, Rosa, estuvo hablando usted de la educación en general, ¿no? Y nosotros siempre hemos hablado muchísimo de educación en nuestro programa. Yo insisto de que no hay pueblo en el mundo, sea de la ideología que sea, que no va a salir adelante nunca si no es en base a su educación. Si no tiene educación, ningún pueblo puede progresar en el mundo. Bueno, lamentablemente en la República Argentina ya hace décadas que una de las grandes cuentas pendientes que tiene la política es la educación. En vez de avanzar, hemos retrocedido. Somos siempre los últimos en esto que son las pruebas internacionales. Cuando hay pruebas nacionales también nos damos cuenta que una cantidad muy importante de alumnos no sabe comprender texto, no sabe leer, no sabe hacer, bueno, lo que significa en matemática lo más básico, como es sumar, restar, dividir. Bueno, y esto sin ninguna duda nos lleva a que tengamos un pueblo empobrecido en materia de educación, ¿no? Hay que trabajar y trabajar mucho, ¿no? Totalmente, lo que usted ha dicho es real y nosotros tenemos que ajustar muchas cosas. Por un lado, es decir, primero sincerar el sistema. O sea, yo creo que siempre se hacen pruebas diagnósticos, ¿sí? Y bueno, y las pruebas diagnósticas se quedan en eso, en un diagnóstico. Se quedan en pruebas. Pero, claro, entonces, a ver, tenemos el diagnóstico y tenemos que diseñar, o sea, qué políticas, ¿no es cierto?, públicas y qué estrategias vamos a utilizar para cambiar esa realidad. Quizás no la podamos cambiar todos en un mismo momento, pero se tiene que ver, la sociedad tiene que ver también esto de que hay, ¿no es cierto?, una intención de poder mejorar. Entonces yo creo que ese es un desafío que no lo pueden hacer solamente. Muchas veces se dice el problema de la educación está en los docentes, y no es así. El problema de la educación es multicausal, o sea, está en la infraestructura, está en los presupuestos, está en los docentes, está en la capacitación, está en el salario docente, está en ese alumno que viene de una familia donde, bueno, no son los mejores contextos muchas veces en algunas escuelas, y que el docente, sin estar preparado,
sin estar preparado, porque no lo preparamos para eso, tiene que trabajar como docente, como asistente social, como psicólogo, es decir, tratando de contener para que no se produzca una deserción. Entonces, a mí me parece que en todas estas situaciones, ¿no es cierto?, multicausales, hay que empezar a trabajarlas fuertemente para poderlas solucionar, porque si no vamos a seguir así durante mucho tiempo más, y nosotros vamos avanzando en lo que otros países que están primeros en el mundo, en la parte educativa, ya van abandonando, ¿me entiendes? Es decir, es como que siempre vamos de atrás, y hoy le doy un ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo porque digo, a ver, algo saben de educación, los países como Suecia, como Finlandia, donde, ¿sabes qué han vuelto en este momento? A pesar del avance de la tecnología y todo lo demás, utilizan la tecnología para esto, para que los chicos vuelvan a tener lectura y escritura. Claro. Lectura, horas, muchas horas de lectura, interpretación. Y hay una cosa que a mí me remitió, ¿no es cierto?, hace muchísimos años atrás, cuando uno cursaba la escuela, que es el dictado. Claro. Y uno se pone a pensar y dice, a ver, claro, porque cuando te dictan y vos escribís mal, tendrás que escribirlo para que puedas volver, porque este tema de que cada uno escribe como quiere, no, tampoco es aceptado. ¿Sabe por qué? Porque puede pasar en la escuela, pero cuando llega a la universidad, claro, hay chicos que tienen buenos trabajos en cuanto a contenido, pero no se pueden leer por las faltas ortográficas y demás, y de eso depende solamente con la lectura, o sea, se puede mejorar. Entonces yo digo, si estos países que están primero a nivel mundial y que han vuelto porque se han dado cuenta que los chicos, es cierto, la tecnología es fantástica, pero hay que tratar de llevarla al lado, ¿no es cierto?, de las distintas situaciones de aprendizaje, pero para eso tiene que estar también el docente capacitado para poderlo hacer. Claro, habló de la lectura, ¿no?, que escriben mal fundamentalmente porque hablan mal, y cuando se habla mal, se escribe como se habla. Por lo menos eso me explicó una maestra. Mire, tengo 65 años, también hace mucho que ya pasé por la escuela primaria, y ella me decía, tiene que hablar bien, porque si usted habla bien, va a escribir bien. Y lamentablemente, con esto de la inclusión, nos quisieron meter un idioma raro en nuestro país, hablando con otra palabra, con la X, con la E, con la O, y la verdad que esto también hace a que la educación se venga abajo, ¿no? Mire, además con una teoría que realmente, a ver, es muy discutida, porque nosotros vamos a hacer, yo sí me pregunto cuando hay debates y demás, nosotros vamos a cambiar una realidad en cuanto a la visión de género que tenemos, en cuanto, porque nosotros hablemos, le agreguemos una E, una A, una O, lo que fuera, eso no es así. Claro. Es decir, nosotros si queremos implementar algún tipo de política, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el tema fundamentalmente de género, las diversidades y todo lo demás, eso no se arregla con que yo hable todo con E o con A, porque ¿sabes cuál es el problema? Yo siempre se lo decía, o sea, todo el mundo me dice, no, pero el idioma es flexible, debe ir cambiando, totalmente de acuerdo. Pero en la academia científica, cuando el chico llega a la universidad, si escribe un ensayo, una monografía, y les llega a escribir de esa manera, directamente no se la van a leer y se la van a desaprobar. Claro, ser rechazada inmediatamente. Sí. Claro, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Por un lado decimos, bueno, avanzamos con eso porque creemos que eso es un derecho. En realidad no, el derecho es otro y hay otro tipo de políticas que se pueden implementar que tienen que ir más allá de cómo nombremos nosotros a una persona. Hablemos de personas, o sea, hablemos de seres humanos, porque fíjese a qué se llega. En esa misma diferenciación que se hace hablando con la E, la A y todo lo demás, y la O, lo que lo queramos poner, o la X, estamos nosotros discriminando. Claro. Porque yo no tengo ningún tipo de diferenciación. Los seres humanos somos seres humanos, somos personas, tenemos valores, ¿no es cierto? Tenemos una serie de cuestiones que nos hacen seres humanos. Entonces, por allí, este tipo de cuestiones que se hacen sin un análisis muy profundo, ¿sabe a lo que llega? A una discriminación también, a una separación por parte de la sociedad, y fundamentalmente a que el chico llegue a la universidad, haga su primer trabajo práctico, y directamente le diga al docente, miren, hágalo de nuevo porque esto no se entiende. Claro.
Totalmente. Y entonces empieza a haber un desgranamiento de matrícula, porque ese chico se formó, se le permitió que siga, hablando de esa manera, y uno lo que escribe, como usted lo dijo, es cómo habla. Claro. Entonces, si uno no habla como corresponde, más en un ámbito, ¿no es cierto?, académico y demás, bueno, indudablemente no va a poder seguir adelante. Bien. Y ahí es donde también hay que apuntar. Entonces yo creo muy bien en tema que el idioma es flexible, que se va adaptando, todo eso está perfecto. Claro. Pero también pongamos en un mapa, porque yo sí me tomé ese trabajo de hacer, a ver, ¿qué países están aceptando, ¿no es cierto?, esto en los ámbitos, ¿no es cierto?, de fundamentalmente en los ámbitos académicos. Y son muy poquitos. Claro. Claro. Y los más desarrollados no. Claro, sí. Bueno, entonces también es una reflexión que tenemos que hacer. Y eso no significa tener porque una vez me dijeron, cuando yo dije eso, me dijeron que yo tenía un pensamiento muy anticuado. Y a mí me da risa, le digo, mire, acá, si nosotros leyéramos a Sarmiento, lo leyéramos un poco más a Sarmiento, nos daríamos cuenta que los problemas de la educación vienen o sea, ya fueron inclusive detectados por Sarmiento, por Juana Manso en su momento también, y estamos hablando de lo mismo, pero miren la cantidad de años que han pasado. Claro. Y seguimos, es decir, me parece que de alguna manera todos somos responsables, porque eso nos tenemos que echar la culpa, o sea, todos, decir, a ver, mire, estamos fallando, pero cuando uno dice estamos fallando, tenemos que decir, bueno, para esta falla que estamos teniendo, vamos a tomar esas medidas. Esto creo que... Y vamos a ver cómo. Claro, tiene que ver mucho, ¿no?, lo que usted está manifestando y la respuesta que le dieron a su pensamiento. Creo que tiene que ver mucho con la politización de la educación, lamentablemente, por lo menos en las 2 últimas décadas en la República Argentina. Y si hay cosas que no hay que politizar, justamente es la enseñanza, la educación, porque todos tenemos el derecho de aprender y todos tenemos el derecho de escuchar todas las voces, ser plurales justamente en la educación, y no por tener una diferencia en el vocablo, en hablar de otra forma, en esto que se le denominó o se le denomina lenguaje exclusivo y hablar mal, vamos a cambiar realmente los niveles académicos. Al contrario, lo estamos perjudicando. La política a veces hace cosas malas en la educación, ¿no? Sí, sabe lo que tiene toda la razón, pero fundamentalmente porque nosotros no tenemos, parece que no hemos aprendido que hay políticas públicas que no se pueden tocar. Claro. Por ejemplo, si a mí no importa quién estuvo en la otra gestión, en la otra, no importa. Si hubo algo bueno, lo tenemos que seguir y profundizar. Porque si hablamos de políticas públicas, las políticas públicas no tienen que ver con personas, o sea, tienen que ver fundamentalmente con diseños que se deben hacer de acuerdo a una situación que tenemos que resolver. No puede ser, o sea, que cada vez que haya un cambio, ¿no es cierto?, y demás, y esto estamos hablando de todo, de muchos años atrás, se viene dando, que todo lo que hizo el otro está mal. A ver, yo siempre digo, no todos pueden hacer todo mal, alguna cosa bien deben haber hecho. Claro, entonces veamos qué es lo que está bien y avancemos en base a esto. Es decir, y fundamentalmente, como usted dice, el tema de la pluralidad, ese tema desde que, a ver, vos porque pensás distinto, venís de una ideología distinta, no, terminemos con eso. Avancemos realmente en un proyecto de unidad nacional y de políticas públicas nacionales que no se tocan. Salud y educación no se pueden tocar. Claro. Sí, Tenemos que seguir avanzando en un rumbo, porque si no, ¿sabe qué es lo que es? Mire, yo he pasado empecé a trabajar con el tema de los evaluar por objetivos. Sí, claro. No había un tema numérico, sino que sacaron el tema numérico y pusieron el tema, ¿no es cierto?, del satisfactorio y no satisfactorio. Después, cuando estábamos muy avanzados en todo esto, a los pocos años nos dijeron, no, eso está todo mal. Hay que volver al tema numérico. Claro. Vamos al tema numérico. Claro. Después ya se quedaron tranquilos con el tema numérico. Dijeron, miren, no, en realidad siempre la aprobación ha sido con 6 o con 7. Pero yo no, porque los chicos dicen, no, están fallando, no llegan al 6 y al 7. Entonces le pongamos menos. Claro. 5.50. Y si tenés 5.50, dice, no le vas a poner 5.50, redondear al 6. Claro. Bueno, todas estas medidas, está bien, yo entiendo que para las estadísticas están muy bonitas,
porque vas a tener mayor cantidad de alumnos que no repiten y demás, pero finalmente no están solucionando absolutamente nada. Claro. Entonces, yo creo que esto también tiene que ver, un gran compromiso de decir, miren, estas políticas tienen que avanzar, saquemos en lo que se equivocaron, porque puede ser que hayan cometido muchos errores, pero alguna cosa que hayan hecho bien, la sigamos adelante, porque en el proceso educativo no se puede estar cambiando ni de sistema, ni de ley, cada 5 o 6 años. O sea, esto es una cosa que nos lleva a avanzar y retroceder, y así estamos. Sí, y lamentablemente últimamente retrocedemos y avanzamos muy poco. Sí, ¿no? sí. Por eso le digo, mire, yo estuve mirando los otros días porque teníamos que hacer un trabajo con unos alumnos, y bueno, a ver, hay temas que se están trabajando acá en la provincia de San Juan, que son programas que hay que ver, que esperar el resultado dentro de algún tiempo, pero por lo menos hay una iniciativa. Claro. Yo le podría hacer un historial de medidas que se fueron tomando y que en realidad uno decía, pero ¿para qué? Por ejemplo, una medida que se tomó en algún momento, los alumnos en vez de pasar con 2 previas pueden pasar con 3, han llegado a pasar hasta con 4 acá en San Juan. Sí, hay provincias que hasta con 6, ¿eh? Claro. El provincia de Buenos Aires directamente los dejaba pasar así nomás, ¿no? Pero ahí lo estamos estafando al alumno. Claro, está totalmente. Está bien, él va promocionando, pero él no va aprendiendo. Claro. O sea, a mí me parece que eso también, cuando se toman las decisiones son, yo sé que demora más tiempo, pero deben salir de la escuela, o sea, las sugerencias. Porque a veces cuando uno se sienta en un escritorio, o no trabajó en una escuela, o no ve la realidad, comete estos errores. El que sabe lo que pasa en la escuela es el docente que está en el aula. Claro. Entonces escuchemos a los docentes que están en el aula sus experiencias y en base a eso podremos ir planificando, me parece. Pero puedo estar también muy equivocada, no sé. Pero es lo que yo considero. No creo que esté tan equivocado. ¿O será que somos viejitos? No sé. Pero la llevo al plano... también puede ser eso, que estamos grandes ya. La llevo al plano directamente de, bueno, esta decisión que personalmente usted ha tomado de, bueno, volver a presentarse como candidata a decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte por la lista de Jorge Cocinero, acompañada por la ingeniera Martín, es decir, estamos hablando de Universidad Activa. Fuiste ya 2 veces decana. ¿Por qué de esta decisión, Rosa? Mire, fue una decisión muy difícil. Yo lo veo realmente muy conversada con mi familia porque yo me había comprometido a estar en otra fase. O sea, yo tenía un proyecto para la creación de un colegio que trabaje justamente con los chicos que tienen autismo, que estaba muy avanzado. Me iba a dedicar a eso y me apasionaba. Pero pasaron muchas cosas. Usted sabe perfectamente que nosotros creamos un espacio en el 2012 de pluralidad y compromiso que llevó a 2 decanatos, que llevó a la vicedecana y junto conmigo a la actual decana de la facultad, y después la propusimos para decana de la facultad. El espacio siguió existiendo. Bueno, nosotros en diciembre del año pasado nos enteramos de que se había creado un nuevo espacio. Bien. Entonces, ese nuevo espacio, yo fui, consulté, me dijeron que sí, y bueno, la gente que se confió en un proyecto, porque estamos hablando no de un espacio político vacío, era un proyecto realmente académico, ¿no es cierto? Y fundamentalmente apostando a lo que es la educación, la parte académica, la investigación, la extensión. Bueno, quedó todo en el aire. Y bueno, cuando surgió un nuevo proyecto, toda la gente se imagina que empezó a plantearme, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a conversar con el licenciado Tarelli, que se había presentado en la elección anterior, vimos los puntos en común que podíamos tener, y bueno, y avanzamos en un proyecto que vuelva a retomar, mire qué cosas sencillas, pero que realmente son muy importantes. Nosotros creamos carreras en departamentos alejados, ¿sí? Sí, claro. No le costó un peso a la universidad, porque nosotros golpeamos municipios, golpeamos gobiernos provinciales, o sea, sin ningún tipo, ¿no es cierto?, porque yo tampoco tenía nada que ver, si alguno quiere entrar por ahí,
en la parte partidaria, ¿cierto?, con los gobiernos que estaban en la provincia de San Juan. Sí. Pero era gestionado. Eso se perdió. Bien. Todas las carreras en los departamentos alejados se cerraron. No se consiguieron más fondos. Todas las diplomaturas que hemos creado para capacitación de docentes, fundamentalmente para que pudieran tener mayor puntaje en la junta de clasificación, se dejaron de dictar. Bien. Te doy un ejemplo. Calingasta teníamos 350 inscriptos en Historia de San Juan. Muchos eran docentes, pero muchos eran personas que querían saber de su historia. Claro. De repente se cerró, y no era porque no habían alumnos, Claro. ¿entiendes? Entonces, bueno, nosotros decimos llevar la universidad, porque la idea ¿cuál es? Es llevar la educación, la universidad, a los lugares donde las personas, no todos pueden viajar para venir a la capital. Entonces, la necesidad de poder tener allá los egresados, que también tuvimos el orgullo de que se recibieran, pero llevamos turismo, la carrera de turismo, la carrera de inglés, y se cerró todo. La carrera de archivística que creamos, que era un nivel enorme, hoy la tenemos colgada con los proyectos de tesis. O sea, los alumnos no pueden terminar sus proyectos de tesis. Entonces, indudablemente, que además de la creación de un espacio político distinto, bueno, no ha habido coincidencia, que es una cosa muy extraña, porque son personas que han estado conmigo en el mismo gabinete anteriormente, no ha habido coincidencia en el proyecto que teníamos. Claro. Entonces, bueno, todo eso nos obligó a decir, mira, vamos a ir para adelante porque queremos retomar. Tenemos carreras pedidas por municipios, tenemos también proyectos para presentar al gobierno de la provincia, a buscar subsidios, porque si nos quedamos porque la universidad no tiene fondos, Claro. ¿qué tenemos que hacer? Tampoco tenía fondo para la pandemia y salieron a hacer alcohol en gel, por ejemplo, ¿no? Pero no, mire, y si usted conociera el laboratorio donde se fabricó ese alcohol en gel, que pasó a toda la universidad, es el más pobre, pobrecito, el más pobre de infraestructura y demás de toda la universidad. Pero ¿sabe qué? La gente estaba convencida De que tenía que aportar algo. hacer, Claro. y lo que tenía que aportar algo. Entonces, eso es maravilloso. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, todo eso nos llevó a tomar esta decisión. Yo renuncié indudablemente, estoy muy tranquila, porque mire, hay una cosa que uno tiene que tener en la vida que es fundamental. Yo siempre digo, vos no podés vender la dignidad por un sueldo o por lo que fuera, o sea, no, Claro. eso es innegociable. Así que bueno, vamos adelante, creo que nos está yendo muy bien y veremos. Y si no se diera, también es lógico porque es el juego de la democracia, Claro, pero estamos totalmente. convencidos que nos va a ir muy bien. La acompaña un profesional, prácticamente un historiador, un doctor en Derecho y un politólogo, ¿no? Que es, exactamente, el señor Carelli, que de alguna u otra forma analista internacional. Va a ser una dupla muy importante para filosofía, ¿no? Y mire, va a ser tan importante esa dupla, parece, que el lanzamiento de la candidatura del señor rector, que siempre se ha hecho en el rectorado y demás, porque es la fórmula rectorado, la van a hacer en la facultad en marzo. Bien, bien. Bueno, sí, O sea, eso es todo un dato. claro, todo un dato, la verdad que sí. Y bueno, te tengo que llevar a algo que me quedo con la frase que todavía resuena en mis oídos, que recién dijiste, Rosa. Pasaron cosas en filosofía, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, muchas cosas, y nos estás comentando lamentablemente que no fueron cosas buenas. Entre las que no fueron cosas buenas, el año pasado hubo un hecho bochornoso, tomó estado público, un hecho, no sé cómo catalogarlo. ¿Te dolió ver una esvástica, una bandera con una esvástica en tu facultad, Rosa, conociéndote? Totalmente. ¿Sabes qué? Porque me dolió ver eso, me dolió ver una aula magna que nosotros reformamos, que nosotros invertimos muchísimo cuando yo estuve para hacerle las puertas de emergencia, porque esa aula magna era una trampa mortal, para poner las escaleras necesarias y también para poner, no sé, las rampas para las personas con discapacidad. Ver esa aula magna, con todo el trabajo y el dinero que se invirtió, convertida en un comité político en algunos actos, también me dolió mucho. Claro. ¿Y sabe por qué? Porque
a ver, nosotros podemos hacer un acto donde podamos traer personas de diferentes partidos políticos, Claro, y sí, sí, lo demás claro, está sí, sí. perfecto. Ahora, cuando siempre es el mismo grupo, Claro. ¿sí? Cuando siempre, es decir, hay un mensaje, está mal. La esvástica ni decirle, o sea, no aparte puede. totalmente violatoria de una ley Sí, nacional. es un delito. Es un delito. Poner una que- esvástica es un que delito. tanto las actuales autoridades No hicieron nada. tanto del decanato como No, el propio no. sector dijo de que está charlando con los chicos. A ver, Claro. con esta, Le hizo un chachán a Ascoli nada más, Ni eso. Y dio la vuelta al mundo, a toda la Argentina, lo que sucedía en esta facultad, Rosa, te lo puedo asegurar. Sí, y los cánticos, Claro. los cánticos, o sea, indudablemente yo no asistí, pero un grupo de alumnos, que fue el que en el último acto, que creo que fue el que vino Grabois, en Sí, ese sí. último acto fue muy agresivo, los discursos y demás, bueno, pero un grupo de alumnos se fue y les dijo, nosotros no queremos esto. Ujú. Nosotros no queremos esto en la universidad, porque si ustedes vienen, primero no queremos violencia, bueno, también que traigan de diferentes otros sectores, Claro. Claro. pero no siempre del mismo grupo político, porque a ver, si hay algo que si lo creen no lo van a lograr, que se puede hacer, es mucho menos, no se debe hacer en ningún ámbito, pero mucho menos se puede hacer, porque ya estamos hablando de personas adultas, es tratar de meter en la cabeza de los estudiantes como si fuera una caja, ¿ves? Que le vamos metiendo cosas y eso va a empezar a pensar como nosotros. Efectivamente. Cuando es al revés, nosotros le tenemos que dar las herramientas para que él saque su propio pensamiento. Bueno, el pluralismo que hablamos al principio, ¿no? Pluralismo que hablamos Es al muy principio. importante lo que acaba de decir Rosa, porque ese es un concepto, tanto de un lado, porque a ver, estamos hablando con la profesora Rosa Garbarino, historiadora. Nunca se ha visto una grieta tan grande en la República Argentina y que desgraciadamente se sigue acrecentando, Rosa. El concepto, para mí es un concepto erróneo pensar de que las universidades es un lugar de adoctrinamiento, es el concepto que tiene, por ejemplo, Claro. el actual presidente, y no es así porque somos grandes, ya podemos pensar, ya tenemos estamos de 20 años para arriba, ya podemos pensar por nosotros mismos, como también es un concepto muy erróneo utilizar a los estamentos universitarios, a los claustros universitarios para hacer política y adoctrinar. Son dos conceptos totalmente erróneos de lo que sucede, porque en definitiva el joven ya tiene capacidad, el alumno tiene capacidad de discernir libremente, ¿no, Rosa? Claro, porque por eso mismo los alumnos fueron a quejarse de esa Claro, situación. Claro. Y las personas que estaban ahí actuaron, en vez de tratar de sumarlos y ver las otros enfoques y demás, no, fueron realmente muy agresivos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las, cuando yo digo pasaron muchas cosas. Entonces, todas esas cosas, con lo último que fue la creación de un nuevo espacio, yo dije, bueno, estamos de más. Claro. Y nos tenemos que ir y tenemos que pensar en un proyecto en el que nosotros realmente estemos convencidos de que se debe realizar. Y sabe, ese proyecto fundamentalmente quién tiene que tener como pilar al alumno y el respeto al alumno. Es decir, entonces, y lógicamente después al docente, al no docente, sí, todo al egresado. Pero no podemos, es decir, creer, se están equivocando en ese sentido, creyendo que el alumno universitario lo van a llevar, o sea, de las narices, cuando se da cuenta absolutamente de todo. Le doy más en una toma que se quería hacer, los alumnos que estaban en clase no querían bajar a esa asamblea. Claro, sí, porque era una asamblea, era un acto político simplemente, ¿no? Claro, Totalmente. entonces, bueno, esas son las cosas que nos han alejado, y yo le digo que estoy tan tranquila, estoy tan convencida trabajando con un montón de gente, que nos va a ir bien, pero fundamentalmente porque tenemos, como le digo, este proyecto, y lo mejor de todo es que las personas no tienen buena memoria y no se han olvidado de todo lo que logró la facultad, porque eso no me lo van a poder quitar, aunque a veces se quiera borrar, ven lo que uno hizo, no van a poder quitar de la memoria que creamos los primeros 2 doctorados en la carrera, ¿no es cierto?, que llevamos carreras de departamentos alejados, que creamos la carrera de teatro, que creamos la carrera de archivística,
o sea, todo ese tipo de cosas no la van a poder borrar. Y eso es lo que nos está llevando hoy día a que nos esté yendo muy bien. La última, antes de que hagas el saludo, Rosa, te facilitemos los micrófonos para saludar a todas tus colegas, a todas las mujeres de la provincia de San Juan y del mundo, porque llegamos a través de internet al mundo entero. Rosa, me animo a decir de que en 4 años, cuando hablemos de Rosa Garbarino, decana, y de Jorge Cocinero, rector, ¿podremos tener la tan ansiada Escuela de Música ya funcionando? Totalmente. Es decir, mire, ese es un compromiso que nosotros adquirimos, y es el compromiso que también adquirió el candidato a rector, Jorge Cocinero, y la candidata a vicerrectora, María Lucía Martín. Es decir, es el compromiso para poder gestionar, porque acá se trata fundamentalmente de fondos. Sí, y bueno, hay que avanzar en eso, y es el compromiso que nosotros tuvimos, porque fue una gota muy amarga el hecho de que tuviera todo lo que pasó con anterioridad, porque indudablemente nos tocó épocas donde los precios subían, donde había una cuestión y no se podían mantener las ofertas. Hoy hay un compromiso. Yo sé que el candidato a rector, Jorge Cocinero, está haciendo una serie de reuniones y encuentros y demás para poder tener los fondos, y nosotros vamos a acompañar, porque la Escuela de Música para nosotros, se imagina, es un baluarte, claro, que no podemos descuidar. Totalmente. Ahora sí, los micrófonos son todos suyos, Rosa, para que salude a la mujer sanjuanina, a la mujer docente, a la mujer estudiante, a la mujer en general, aquella que está, a la ama de casa, a la mamá, a la mujer. Mañana es el Día Internacional de la Mujer y todos esperan el saludo suyo. Bueno, decirles que en la vida yo creo que no hay algo más maravilloso que haber nacido. Yo estoy orgulloso de haber nacido mujer, pero también recordar que desde 1875 hubieron una serie de acontecimientos sangrientos donde justamente por el solo hecho de que las mujeres se quejaban de las horas laborales excesivas, del salario y demás, murieron. O sea, les doy ítem: 1875, 1911, 1915, es decir, situaciones muy dramáticas que van a llevar a que en 1975 la ONU determine que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Exacto. Y el Día Internacional de la Mujer para todas las mujeres, en los distintos roles, que van cumpliendo. Yo creo que eso hay que reconocer, fundamentalmente, que es un pilar, y que hoy, después de mucho tiempo, de muchas luchas, se ha producido una gran reivindicación a sus derechos. Y tenemos que seguir luchando para que se sigan respetando. Eso no significa, ¿no es cierto?, una batalla campal ni una guerra en contra del hombre. Son espacios diferentes y demás. Por ahí en los laborales tenemos que luchar por estos espacios, pero yo siempre digo, estamos luchando en espacios fundamentalmente por capacidad, ¿no es cierto?, como personas, y me parece que ese es el recordar las mártires que dieron su vida para que nosotros hoy podamos gozar de lo que tenemos, y a no claudicar y seguir para adelante en el ámbito que se desarrollen, porque en el hogar, en la oficina, en la escuela, donde sea, en los cargos públicos, se debe hacer un gran sacrificio, porque uno tiene que compartir la vida profesional, la de trabajo, con la de ser esposa, la de ser madre, y eso también, es decir, lleva mucho tiempo y también mucho esfuerzo. Así que un gran saludo para todas, y realmente que pasen el mejor día el día de mañana. Bueno, nosotros desde este espacio, que simplemente se llama Los Cronistas de la Mañana, que se emite a través de Radio Ala, le deseamos a usted, ¿no?, un feliz día internacional de la mujer. Seguramente lo va a pasar en el seno familiar, acompañada de sus afectos, de sus hijos, sus nietos, su esposo. Bueno, seguramente lo va a pasar. Que no sea un día más, que sea un día diferente mañana, que es el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por esta hermosa charla que hemos tenido, y que, bueno, seguramente se va a seguir llevando adelante. Vamos a tenerla nuevamente en los micrófonos de Radio Ala, luego de que se produzca, o previo a que se produzca, el acto eleccionario
allá en el mes de junio del presente año. Muchísimas gracias, Rosa, y feliz día mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue la profesora Sosa Garbarino después de esta extensa pero Muy bonita. hermosa entrevista, porque hablamos de educación, hablamos de la realidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Arte, hablamos de historia. No le quise preguntar que Sosa, porque nos iba a dar una clase de las grandes mujeres. Sí, no, claro. Exactamente. Yo hice un pequeño compendio de por qué era el Día Internacional de la Mujer y ella me pasó por arriba, así que totalmente.